shake. That's a shake. Really grip that. Michael, that frame. Michael, dude, that's sick. Yeah. That's it. You want to listen to it? Bien, buenos días a todas, a todos y todes. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a través del grupo de investigación Repensar el Derecho, en asocio con el grupo de investigación Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política, GIDECA, de la Universidad San Buenaventura, sede Cali, y la Universidad del Atlántico, con sede en Barranquilla, además del aval, de contar con el aval de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, les damos la bienvenida a este evento que hemos titulado Género y Ciudadanía. Nos encontramos en presencia de los invitados como conferencistas a este encuentro. En primer lugar, voy a presentar a la profesora Blanca Rodríguez Ruiz, de la Universidad de Sevilla, quien dará inicio al evento. La profesora Cristina Hermida del Llano, que también participará seguidamente. Y como última intervención del conferencista tenemos al profesor Óscar Mejía Quintana, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Se encuentra con nosotros la profesora Liliana Castillo, quien está como coorganizadora de este evento, miembro del grupo de investigación Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política. Brevemente quisiera presentarles la semblanza de la profesora. Ella es abogada, magíster en Filosofía del Derecho Contemporánea, docente de pregrado y posgrado por cerca de 12 años, en la Universidad San Buenaventura, y tiene investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con género. La profesora Liliana fungirá también como moderadora en calidad de coorganizadora de este evento. Entonces, le doy la bienvenida a la Universidad de Sevilla, a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y obviamente la anfitriona, la Universidad Nacional, en coorganización con la San Buenaventura de Cali y la Universidad del Atlántico. Muy amables, doctora Blanca, procedo a presentarla.
Para nuestros participantes, para quienes nos acompañan desde sus casas, desde sus espacios virtuales, tenemos dispuesto un formulario para que participen con preguntas. Solo tiene 2 campos este formulario, pueden acceder a él desde cualquier cuenta de correo, no se requiere que sea institucional. Y por favor diligencien los campos de a quién va dirigida la pregunta y el contenido mismo de la pregunta. Y nosotros con gusto la transmitiremos aquí a la persona interesada. Entonces, profesora Blanca Rodríguez Ruiz, paso a hacer la presentación de su perfil. La profesora Blanca Rodríguez Ruiz, le agradezco a las demás personas si pueden apagar las cámaras. Nos concentramos en la profesora Blanca Rodríguez Ruiz, profesora titular en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, España. Actualmente es la coordinadora del máster en estudios de género de la Universidad de Sevilla. Este programa es un máster oficial. Licenciada en Derecho de la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo con sede en Italia. Ha sido investigadora postdoctoral von Humboldt en la Universidad de Frankfurt. Dentro de sus últimas publicaciones se encuentran los títulos como coordinadora y coautora de la publicación Autonomía, Género y Derecho. Otro título, ella ya como autora, Debates en torno al cuerpo de las mujeres, El discurso del cuidado, propuestas deconstructivas para un Estado paritario, y ha sido convocada a este evento por su obviamente amplia trayectoria y sus estudios en paridad electoral y ciudadanía. Recientemente tiene también un libro en coedición sobre la historia del sufragio de las mujeres en los países en la Unión Europea. La ponencia que a continuación nos va a socializar la profesora Blanca Rodríguez se denomina Mirando al futuro de la paridad electoral como medio a la ciudadanía paritaria como fin. Mirando al futuro de la paridad electoral como medio a la ciudadanía paritaria como fin. Profesora Blanca, bienvenida. Por favor, activa el audio, profesora. Gracias. Ahora. Sí. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias sobre todo por la invitación a este evento. Es un placer tremendo compartir estas reflexiones con colegas a ambas orillas del Atlántico, con reflexiones que nos interesan de una manera u otra, están interconectadas y son comunes, compartimos, ¿no? ambas orillas, y seguro que van a ser debates muy nutritivos. Yo además de felicitarla, de agradecerle la invitación, quería felicitarla por el título. Me gusta mucho que cada vez se hable más de género y ciudadanía. Me parece que estamos dando ya con ese título un paso adelante en relación con cómo nos planteamos los derechos, la posición de las mujeres en los estados democráticos. Fíjense cómo el discurso ha ido evolucionando del discurso de los derechos y del derecho a la igualdad. Y del derecho a la igualdad hemos pasado al derecho a no sufrir discriminación. El derecho a no sufrir discriminación se ha ido también complejizando en su contenido. Hemos empezado ya a hablar de discriminaciones no solamente directas, sino indirectas. Hemos empezado a reconocerlas. Hemos empezado a hablar de discriminaciones interseccionales. Hemos empezado también a reconocerlas, sobre todo en el continente americano, donde es un tema mucho más desarrollado que en el continente europeo. Y estamos ya empezando a hablar de ciudadanía y a reconocer que la posición de las mujeres y los derechos de las mujeres no son un problema más o menos individual, más o menos individualizable, más o menos puntual o coyuntural. Es un problema estructural que tiene que ver con la construcción de los estados, del Estado democrático como estructura de funcionamiento político y jurídico. De ahí que vincular el género y los derechos de las mujeres, el feminismo en reivindicación de esos derechos a la propia construcción de la ciudadanía tenga tantísima importancia. Y ahí voy a hacer, pidiendo disculpas de antemano, porque quizás
para según qué públicos pues puedan ser observaciones realmente obvias, ¿no? Y porque me voy a referir a cuestiones clásicas, me voy a referir al contrato sexual que, según ya se teorizara en la década de los años 80 del siglo pasado, Carol Pateman, subyace a la firma de ese mítico contrato social que está en la base de la formación del Estado. Ese contrato social con base en el cual míticamente se articula el Estado sobre los pilares de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, encierra efectivamente un contrato sexual de fraternidad que fue el que permitió que se desplazasen hacia la esfera doméstica, la esfera a la que se destinó a las mujeres, todas las tareas, las labores de gestión de dependencias propias y ajenas, de manera que los varones se pudieran ver libres de ellas y, en cuanto que libres de ellas, de esas tareas, pudieran funcionar como seres libres e iguales en la esfera pública. Es ese pacto de fraternidad, de desplazamiento de tareas que tienen que ver con la gestión de las dependencias propias y ajenas, que se desplazó hacia las mujeres y hacia la esfera doméstica, construida como femenina, la que permitió que la esfera pública se construyera como masculina y como libre e igual, que se hicieran valer en ella los principios, los derechos que giran en torno a la libertad, a los ideales de libertad y de igualdad. Y me parece importante que tengamos esto presente porque si no lo tenemos, si no somos conscientes de la necesidad de deconstruir esos parámetros del Estado, esos parámetros que hacen que la esfera pública esté construida sobre los mitos de la igualdad y la libertad, solamente mediante el expediente de desplazar hacia la esfera doméstica todas las tareas que nos convierten en seres humanos y como tales en no libres y en no iguales, solo si somos capaces de verlo tendrá sentido empezar a articular derechos fundamentales que estén al servicio de esa deconstrucción y seremos capaces de articular el derecho a no sufrir discriminación como un derecho efectivamente al servicio de una deconstrucción de la ciudadanía sexuada en dos mitades, en términos dicotómicos, binarios, dicotómicos, y reconstruir la ciudadanía democrática como una ciudadanía integral e integrada, en la cual tengamos cabida todas y todos y todes, en términos efectivamente paritarios. De ahí que me parezca que hablar de género y ciudadanía denote ya una toma de conciencia de que el problema no es de carencia de derechos o de reconocimiento de más derechos, de la necesidad de reconocer ciertos derechos, ni siquiera de la necesidad de desarticular dinámicas de discriminación, sino sobre todo que se ponga en valor sobre todo la necesidad de deconstruir y reconstruir la ciudadanía en términos paritarios, y es sobre lo que me gustaría reflexionar hoy. Y si hablamos de la deconstrucción de la ciudadanía y de la reconstrucción de la ciudadanía en términos paritarios, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en la esfera pública es un elemento fundamental. Se ha hecho referencia antes en la tan amable y cariñosa presentación de Diana a que, bueno, yo soy coeditora de un libro en el que estudiamos en términos comparados toda la complejidad que trajo consigo el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres, no en términos de igualdad y del derecho a no sufrir discriminación, sino sobre todo en términos de lo que suponía en términos de ciudadanía, de la reconceptualización de la ciudadanía. Ese debate que con matices, más o menos quedó solventado allá por mitad del siglo XX, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con independencia de que algunos países reconocieran el derecho de sufragio de las mujeres, con algunos lo habían reconocido antes, pero algunos lo reconocieron más tarde, más allá de los detalles de esa lucha, de esa conquista. Digamos que ya con la Segunda Guerra Mundial como
como terreno, en el terreno discursivo ese debate estaba ganado. No así el debate en torno al derecho a participar activamente en política, es decir, no ya el derecho a votar, sino el derecho a participar por igual en la esfera pública como representante de la ciudadanía, es decir, los debates en torno a la paridad y a las cuotas electorales, que como sabemos han sido cuestiones muy debatidas en la primera década de este siglo, en la primera década y media, y es también un debate que ha ido ganando a terreno discursivo y terreno no solamente discursivo, sino también legal y político, en la medida en que son cada vez más los países que tienen reconocida alguna medida, no tienen reconocido dentro de su sistema político, tienen partidos políticos que fomentan la presencia de mujeres en sus filas y en sus órganos internos y en sus listas electorales mediante la introducción de cuotas o incluso de la propia paridad, pero a nivel interno, a nivel de partido político, pero sobre todo lo que ha sido muy llamativo es la evolución que han tenido los sistemas jurídicos a la hora de reconocer por ley, de imponer por ley una presencia mínima de mujeres en listas electorales. Digamos que en Europa, en el mundo, aproximadamente como la mitad aproximada de los estados reconocen una presencia, o sea, tienen legislación que imponen una presencia mínima de mujeres en las listas electorales, en las candidaturas electorales, y a nivel europeo tenemos con que esto se ha traducido en una presencia cada vez mayor de mujeres en listas electorales y a su vez en las cámaras de representación. Tenemos que en Europa las mujeres ocupamos más del 30% ya en sede representativa. En los países que integran la Unión Europea ocupamos el 33,4% de los escaños en la Cámara Baja o única de los países que integran la Unión Europea, lo cual puede parecer poco, efectivamente no llegamos a la mitad, pero si tenemos en cuenta que a final del siglo XX apenas subíamos del 20%, llegamos al 21,7%, vemos que en un periodo de tiempo relativamente breve, en unos 20 años, ese porcentaje ha crecido hasta el punto de que si seguimos así, si este ritmo de crecimiento se mantiene en otros 20 años, tendríamos una presencia ya paritaria en sede parlamentaria en los países que integran la Unión Europea. Y aunque esa presencia no sea paritaria, excede ya del 30%, que es la cifra, el porcentaje que la ONU, que las Naciones Unidas establecen como el mínimo que se ha entendido imprescindible para que un colectivo, sea el que sea, un colectivo en términos de género, en términos de etnia, religión, de cualquier perfil, pueda tener lo que se conoce como masa crítica, es decir, capacidad para influir los debates y las tomas de decisiones, no solamente los términos del debate, sino también tenga capacidad para influir cómo se desarrollan los debates y las decisiones que se adoptan dentro de él. Tenemos si las mujeres de media somos en sede parlamentaria europea en torno al 30 y tantos por ciento, el 33,7%, creo que decía antes, y la masa crítica está en un 30%, superamos ese porcentaje y además lo superamos en un número importante de países de la Unión Europea, en 15 países de la Unión Europea, de los cuales en 8 casi llegamos a la paridad, o sea, tenemos una presencia equilibrada. Bueno, todo lo que estoy contando tiene que ser motivo de regocijo, tiene que ser motivo de celebración, tiene que serlo también el hecho de que la paridad electoral y las cuotas electorales no sean ya cuestionadas en su constitucionalidad. Durante la primera década del siglo XX y durante los últimos años, primera década del siglo XXI y los últimos años del siglo XX se cuestionó si la introducción de cuotas paritarias, de cuotas electorales o de la paridad electoral era o no conforme con distintas constituciones. En Europa se cuestionó en el caso de Italia y en el caso de Francia.
en los dos países fue preciso introducir una reforma constitucional para que avalase la imposición por ley de una presencia mínima de mujeres en listas electorales. En España también se cuestionó, si bien el Tribunal Constitucional español avaló la constitucionalidad de esta imposición legal, todo lo que estoy contando tiene que ser motivo de satisfacción. Ahora bien, llegados a este punto, llegadas a este punto en el cual ya la paridad cada vez es un horizonte, la paridad no solamente electoral, sino en sede parlamentaria, como ahora veremos, empieza a ser un horizonte cada vez más alcanzable, en el que ya la introducción, la imposición por ley de cuotas electorales de género y de la paridad electoral de género no está cuestionada en su constitucionalidad. Llegados a un momento en el que esto es así, ha llegado el momento también de analizar en qué medida en qué medida el horizonte al que nos aproximamos tiene o no la posibilidad transformadora de construcción de una ciudadanía sexuada y reconstrucción de una ciudadanía que ya no lo sea, que nos aleje de esos parámetros binómicos, dicotómicos, sobre los que se asienta el Estado. Y es aquí donde tenemos que empezar a ser cuidadosas y críticas con la paridad electoral. ¿Por qué? Primero, tenemos que ser conscientes de que paridad electoral no necesariamente se traduce en paridad en sede representativa. Existen muchos elementos en los sistemas electorales que tienen que ver con la fórmula electoral, con el tipo de sistema, si es proporcional o si es mayoritario, cuál es el tamaño de las circunscripciones, cómo están construidas las listas electorales, cómo se penaliza el incumplimiento de la obligación legal de introducir una cuota electoral de género o, en su caso, la paridad electoral. Es decir, son muchos los factores que se dan cita, que se concitan en la conformación de un sistema electoral y que pueden determinar que el número de personas, de mujeres que conforman las listas electorales, después se traduzca en un porcentaje que la refleje más o menos fielmente en sede representativa. Lo cierto es que esto no suele ser así, que el porcentaje de mujeres electas suele ser inferior al porcentaje de mujeres que integran las listas electorales. Se ha cifrado en 0,44, digamos, de cada 100 mujeres que conforman listas electorales, solamente 44 realmente después son electas. Ahí son inercias patriarcales que vienen a conjugarse, como decía, con todos estos elementos que conforman el sistema electoral. De ahí que no sea descabellado introducir cuotas de resultados como la que se introdujo en sede constituyente en Colombia, o recientemente se ha introducido también en Malta, donde tenían un problema crónico de infrarrepresentación de mujeres o de infratraducción de mujeres en listas electorales en mujeres electas. Pero es que incluso si contamos con un número paritario de mujeres electas, de mujeres y varones ya en sede representativa, nos encontramos con que eso no necesariamente se traduce con una paridad de poder político, es decir, paridad de mujeres y varones en sede representativa no se traduce en paridad de poder político. ¿Por qué? Pues porque las mujeres suelen desarrollar funciones más deliberativas, más de trabajo de fondo, más de integración de comisiones de investigación, de comisiones de trabajo en la sombra, que de toma de decisiones políticas. Suelen estar menos integradas en órganos de decisión política que en órganos en los que se debate y en los que se hace trabajo de fondo. Por poner un ejemplo, en España no alcanza las comisiones legislativas del Congreso en la actualidad, solamente aproximadamente un tercio la presiden mujeres, mientras que las mujeres han presidido 2/3 de las comisiones de investigación. El desequilibrio de poderes está ahí. Y por último, muy brevemente señalar también, incluso si el poder político es el mismo, incluso si las mujeres y los varones alcanzamos a tener paridad de poder político en sede representativa, eso no garantiza que las mujeres que estén en sede representativa adopten o que se adopten más políticas amables con el género, más políticas orientadas a la deconstrucción de la ciudadanía sexuada. Y ahí, para terminar, me voy a limitar a dar algunas pinceladas de en qué medida me parece relevante que se produzca una intersección
entre las políticas destinadas a incrementar la presencia de mujeres en sedes representativas con aquellas políticas destinadas a democratizar las sedes representativas. Es decir, políticas que pongan en valor la importancia del perfil individual de las mujeres y que permitan una mayor comunicación entre mujeres electas y su electorado, alejándonos de fórmulas electorales que traen consigo cierto automatismo, listas cerradas y bloqueadas, que son las que tenemos en España y que son las que yo tengo en la cabeza, y que dan muchísimo protagonismo a los partidos políticos, permiten a los partidos políticos a seleccionar a mujeres que sean poco problemáticas a la hora de diseñar políticas que vengan a deconstruir, que podrían venir a deconstruir la ciudadanía sexual. Ahí sería interesante ese cruce entre las reivindicaciones de más democracia, de más participación ciudadana, de más impregnación de la representación política, de diálogo con la ciudadanía, a que se produzca un cruce entre esas reivindicaciones y las reivindicaciones feministas de reconstrucción de la ciudadanía en términos que nos permitan parificarla también, no solamente en participación, digamos, directa, sino también en sedes representativas. Si no, nos podemos encontrar con que la paridad acabe convirtiéndose en una política meramente testimonial, meramente de apariencia, de presencia de mujeres, y aunque nuestra presencia sea efectivamente paritaria, pues sí, los partidos políticos siguen teniendo poder para condicionar qué mujeres se seleccionan y cuáles no, y si no se parifican también los partidos políticos por dentro, podemos encontrarnos con que la paridad viene a confirmar un sistema un sistema basado en la división de tareas que solo se llegue a corregir de manera, digamos, formal, presencial, pero no en su esencia, no en el fondo, sin una democratización, una parificación también de la participación ciudadana en la ciudadanía, en los partidos políticos y en la comunicación entre las instituciones, la ciudadanía y los partidos políticos, la paridad puede quedar como una política meramente testimonial. Muchas gracias. Esas eran las ideas que quería compartir con todas, con todos, con todes, y quedo a su disposición para el debate posterior. Gracias. Muchas gracias, profesora Blanca. Veo que nos hizo una presentación que retoma todos sus trabajos. Si me permite, no han formulado aún preguntas a través del chat. Les recuerdo a las personas que nos están acompañando, hay un formulario de Google Docs destinado para el efecto. Tiene solamente 2 campos a diligenciar. ¿A quién va a diligenciar? Va dirigida la pregunta, y finalmente, ¿cuál es la pregunta? La pueden formular por el chat de YouTube, por el cual estamos transmitiendo, gracias al apoyo de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Profesora Blanca, en mi estancia doctoral en España, en el doctorado en Derecho que estoy adelantando en cotutela con la Universidad Nacional y la Universidad de Jaén, tuve la oportunidad de acceder a material publicado, en las cuales usted ha actuado como coordinadora o como autora o coautora. Y me llamó poderosamente la atención, y así lo transmito en las clases de género a los estudiantes de pregrado de Derecho y Ciencia Política, a propósito de su apuesta de deconstrucción de la ciudadanía, esa ciudadanía de la democracia liberal representativa, que usted diagnostica o califica como sexuada y generizada. Me pareció entender, según la lectura que hice de algunas publicaciones suyas, que la propuesta que usted confronta esa ciudadanía con una cuidadanía, un concepto de cuidadanía. En términos de la ciudadanía paritaria como fin, ¿sí? El medio, la bisagra conceptual, es la deconstrucción de la ciudadanía vía cuidadanía. ¿Sería usted tan gentil de profundizar un poco? Yo logré captar por ahí que nacemos y somos cuidados, ¿sí? Desde pequeños, desde bebés, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Luego devolvemos de alguna manera esos cuidados a nuestros abuelos, a nuestros señores padres, a nuestros cercanos.
y nuevamente volvemos a caer en el ciclo vital, a ser cuidados o a ser destinatarios de cuidado ya en edades avanzadas en el ciclo vital. Esa cuestión del cuidado que nos hace frágiles y vulnerables es el punto de partida de la deconstrucción de la ciudadanía generizada y sexuada. En buena medida sí. Bueno, es una pregunta demasiado amplia y compleja y profunda como para responderla en un par de minutos, pero ser capaz de dar alguna idea que capte la esencia de la propuesta, porque la idea es de construir la ciudadanía con base en la cuidadanía, porque deconstruir la ciudadanía sexuada significa deconstruir estereotipos. La cuidadanía significa atender a la persona. Y no necesitamos cuidados solo cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando nos hacemos mayores y cuando estamos, bueno, pues por dejar este plano existencial. Necesitamos cuidado continuamente. Cuidar es alimentarse, es dormir, es abrigarse, es tener relaciones afectivas, es tener relaciones sexoafectivas, es tener relaciones de amistad, es trabajar con colegas en un clima de cooperación. Todo eso es cuidado. Entonces, el cuidado implica mirar a la persona y verla en su integridad tal y como es, mientras que la ciudadanía sexuada nos clasifica de entrada, nos clasifica en mitades y además nos clasifica en mitades partiendo de la base de que los cuidados no le interesan a la esfera pública, no le interesa. Eso afortunadamente hoy en día no es así. Y tenemos en España una ley de dependencia que funcionará mejor o peor, pero ahí la tenemos la idea de cuidado de alguna forma ha empezado a abrirse camino en la esfera pública, pero no es consustancial a la esfera pública se creó sobre la base de la idea de que aquí somos, a mí me gusta citar una frase de Hobbes que dice algo así como, imaginemos a los hombres como si fueran setas, salidos de la tierra, perfectamente maduros y perfectamente independientes unos de otros. Y esa es un poco la imagen sobre la que se asienta el Estado, y es falsa. Es falsa y es muy dañina. Pero para que así pudieran funcionar los varones en la esfera pública, toda la carga del cuidado tuvo que sacarse de la esfera pública, enterrarse en la esfera doméstica y amarrar a las mujeres a ella. Entonces, para que la ciudadanía pueda redefinirse, tenemos que poner en valor los cuidados, pero no como algo ocasional y patológico, sino como parte de nuestra vida cotidiana. Cuidado es escuchar, cuidado es reconocer, cuidado es atender a las circunstancias de cada cual en todo momento, muy especialmente en el momento de aplicación normativa, desechar estereotipos en el momento de aplicación normativa y no clasificar a una persona por el colectivo social al que pertenece, sino realmente atender a todas sus circunstancias. Cuidado es todo eso. Entonces, con todos los matices y todos los diálogos que tiene que haber entre el cuidado y las teorías de la justicia más genéricas, pero ponerlos en valor porque no están digamos, dentro del ADN del Estado, no están en la esfera pública, están fuera, no forman parte de la ciudadanía, forman parte de algo así como de lo que nos queda del estado de naturaleza que se entierra en la esfera doméstica. Muchas gracias, profesora Blanca. Retomaré algunos aspectos de su ponencia al final a propósito de la discusión, porque aquí en Colombia también pasa, ¿sí?, que las mujeres formemos parte de una lista de elegibles o de una terna, pero que no seamos elegidas o seleccionadas finalmente. Cumplen de manera, pues, formal con los requisitos de las normas, y empezando porque pues la paridad aquí es de 70-30, entonces no vemos cómo siendo mayoría demográfica, casi del 52% de la población, las mujeres, a la hora de la representación tengamos un escaso 30% que se convierte en un 5% real de electividad, de ser electivas. Y eso no solo en corporaciones públicas, profesora, a nivel de las organizaciones civiles también, en los sindicatos, en los colegios profesionales, en las agremiaciones, en las asociaciones académicas, ¿sí? A las mujeres nos toca hacer casi que carrera. Si nos dejan entrar a la junta directiva hay que ser vocal 3, vocal 2, vocal 1, ser secretarias, y si logramos subimos hasta vicepresidentas. Casi no hay mujeres presidentas.
de corporaciones civiles. Además se da la circunstancia de que más allá en Colombia dicen que llega al 5% de representación, aun teniendo un mínimo de 30, pero es llamativo cómo nos conformamos con el mínimo de 30. Sí, no, ¿por qué nunca pensamos que a nosotros se nos aplica el 70, ¿no? Y que podemos llegar hasta 70? No se nos hacemos a la idea de que se nos aplica el mínimo de 30. Y luego está por ver, ya digo, en función, porque la cuestión es compleja en términos políticos, está por ver que ese 5% de mujeres realmente estén comprometidas con la implementación de políticas de género, porque puede ser que el precio de estar allí sea no estar comprometidas con esas políticas de género, con lo cual, por eso, una vez que hemos superado las dudas sobre la constitucionalidad de las cuotas de género e incluso de la paridad electoral, ahora nos toca de verdad no conformarnos con batalla ganada, no, ahora empezar de verdad a trabajar por para desarrollar el potencial político. Es decir, la paridad electoral no es el final del camino, es el principio. A partir de aquí empezamos a trabajar, una vez que ya hemos logrado que se reconozca que, lejos de ser inconstitucional, es requisito indispensable para deconstruir la ciudadanía sexuada, y deconstruir la ciudadanía sexuada es requisito indispensable para tener un Estado democrático. Todo eso por no hablar de que, porque no me ha dado tiempo, la paridad electoral también plantea un problema adicional, que es qué pasa con las personas que no encajan en la construcción binaria del sistema sexo-género, que la hemos dejado completamente fuera. Es decir, la paridad electoral es un paso importantísimo para que empecemos a construir una ciudadanía democrática, pero dista mucho de ser el final del camino. Muy amable, profesora Blanca. Invito entonces a la profesora Cristina Armida del Llano y a la profesora Liliana Castillo. Si puede activar la cámara, profesora Cristina, muchas gracias. Profesora Liliana, la profesora Liliana Castillo es coorganizadora de este evento. La presento, ella es abogada, magíster en filosofía del derecho, contemporáneo, docente de pregrado y posgrado, ya lleva 12 años en la docencia, es autora y coautora de varias publicaciones relacionadas con género, con ciudadanía, desde el Grupo de Investigación Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política, GIDECA, de la Universidad San Buenaventura, sede Cali. Ella nos acompaña, obviamente, en este evento como coorganizadora, va a presentar a nuestra siguiente expositora, siguiente conferencista. Entonces, profesora Liliana, adelante. Profesora Cristina, bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad San Buenaventura. Bienvenidas a todos y a todos. Como tiene que ver con el tema, entonces le cuelgo el último artículo, vicepresidenta de ASOFIDES, ya que estamos hablando de cargos y de distribuciones de dignidades y de responsabilidades. Me parece interesante saber si cuando hagamos una segunda sesión de este evento probablemente hablemos desde la presidencia o regresemos a otros escaños. De nuevo, muchísimas gracias tanto a la profesora Blanca como a la profesora Cristina y por supuesto al profesor Oscar. Nos acompaña en este momento también la profesora Cristina Armida. Quiero agradecerle inmensamente por su participación. Ella es catedrática de Filosofía de la Universidad de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y es abogada de profesión de esa misma universidad. Es presidenta de la Asociación de Hispanismo Filosófico AHF, académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, profesora Jean Monnet por la Comisión Europea, publicaciones como Los Derechos Fundamentales en la Unión Europea del 2005, Exigencias de la Justicia Natural en Tomás Moro 2017 y La Mutilación Genital Femenina, El declive de los mitos de legitimación del 2017, Estudios recientes en ética judicial en perspectiva de género, y es profesora invitada en diversas universidades en América, como es en la San Buenaventura, con la cual tenemos estrechos lazos de trabajo. Nos va a presentar La mutilación genital femenina, una mutilación de los derechos de la mujer. Bienvenida de nuevo, profesora Cristina, y adelante. Voy a utilizar la misma metodología de la profesora Diana, encender mi cámara cuando falten 5 minutos para ser muy sutiles pero juiciosos con el tiempo. Mil gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a la profesora Liliana Castillo por esta amable presentación y, por supuesto, a Sofides por invitarme a estar hoy aquí. Es un placer reunirme en este foro virtual. Lo que siento es que no lo podamos hacer de manera presencial, que es lo que más me gustaría, pero bueno, al menos tenemos esta vía, ¿no?, aunque sea a través del ordenador, para comunicarnos y además pues para participar en un evento tan interesante como ya ha dicho la ponente que me ha precedido en el uso de la palabra, Blanca Rodríguez Ruiz, para hablar, ¿verdad?, de ciudadanía y género y ciudadanía. Bueno, en mi caso, como yo vengo de la filosofía del derecho, he preparado para hoy una ponencia ajustada al tiempo del que dispongo, centrada en una práctica atroz que seguramente conocerán, que es la mutilación genital femenina. Bueno, pues esta práctica es una práctica, como saben, ancestral y abarcaría todas aquellas actuaciones que alteran o causan de forma intencional, podríamos decir, pues una lesión en los órganos femeninos genitales sin que existan, y este es el punto fuerte, razones médicas o razones terapéuticas que lo justifiquen. Hoy precisamente, y quiero mencionarlo, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, y yo creo que, bueno, pues las casualidades no existen y qué duda cabe que este tema pues afecta también necesariamente a las mujeres, no solo en la edad de la adolescencia, sino también en la edad primera, a las bebés, como también a las personas que están en la tercera edad, y por precisamente el de pensar que la mutilación genital femenina solo se produce, que no es poco, en las adolescentes. También es importante que sepamos que la mutilación genital femenina puede realizarse de diferentes maneras que, bueno, pues que conducen obviamente a consecuencias distintas. Podríamos decir que de menos a más estaría la clitoridectomía, la excisión y, por último, la infibulación, también conocida como circuncisión faraónica, por las terribles consecuencias que tiene para la mujer. Pensemos, y no quiero ser escabrosa, que esta práctica en el grado máximo implica, a través de esta intervención, una ablación de los labios mayores para crear superficies en carne viva que después se cosen en la mujer o en la niña con el fin de tapar la vagina, dejando solo una pequeña abertura para permitir el paso, ¿verdad?, de la orina y de la menstruación. Esto nos hace entender pues la gravedad de esta práctica tan atroz que, fíjense ustedes, afecta a 300 millones de mujeres. Pensemos que ello representa nada más y nada menos que 6 veces la población de España. Nos podríamos imaginar también que el número representaría pues prácticamente todo lo que es Estados Unidos mutilado y un poco más. Yo creo que las cifras, bueno, pues son espeluznantes, no se pueden pasar por alto, y menos cuando son víctimas de esta práctica cerca de 2 millones de niñas y adolescentes cada año. Esta práctica, que ha sido considerada como el tabú de la Europa feminista, tiene también un marcado carácter transfronterizo y se realiza en la actualidad en países muy heterogéneos entre sí. Por tanto, también hay que acabar con el mito de que se practique solo en determinadas comunidades que pertenecen a un continente. Es verdad que es mucho más frecuente en las regiones occidentales, orientales y nororientales de África, pero también se encuentran comunidades de migrantes y refugiados, niñas que son refugiadas y que proceden de otras zonas como Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Según la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre estrategia de la Unión para poner fin a la práctica de la mutilación genital femenina en el mundo, que es de 5 de febrero de 2020, existen pruebas de que la práctica de la mutilación genital femenina se está produciendo actualmente en más de 90 países de todos los continentes. Fíjense que recientemente el Fondo de Población de Naciones Unidas
ha señalado que la cifra sigue en aumento y que de aquí al 2030 4,1 millones de mujeres habrán sido mutiladas. Actualmente tampoco es baladí la cifra de que en la Unión Europea son unas 700.000 residentes las que son víctimas de esta práctica tan aberrante. Dirán que como me interesó especialmente este fenómeno de la mutilación genital femenina siendo filósofa del derecho, y les explicaré aquí que me llamó la atención desde un primer momento, desde que era pues ya estudiante, el fenómeno conocido como moralismo legal, es decir, esa doctrina a la que se refería, por ejemplo, Hart en su obra The Concept of Law, cuando señala que es una doctrina que defiende que las convicciones morales profundas que comparten los miembros de una sociedad no son rasgos, ¿verdad?, para algunos teóricos del derecho, accidentales o históricos, sino elementos estructurales y de alguna manera el derecho está obligado a juridificar esa moral social, esa moral fáctica que se produce en un determinado lugar. Evidentemente, Hart señalaba que no solo es importante la moral crítica, sino la moral social, sino la moral crítica, es decir, esa plataforma desde la que nosotros, desde nuestro enjuiciamiento personal, desde la reflexión crítica, podemos examinar con ojos, como digo, críticos la realidad social impuesta por la mayoría social. De hecho, han sido grandes filósofos del derecho los que se han preocupado de contestar a la cuestión de si la moral social, la posición moral, no debería demandar controles de racionalidad, si hay límites morales que las leyes no deben en ningún caso traspasar. Pensemos que, como recuerda Rawls, no todos tenemos la misma fortuna desde el momento en que nacemos y, por tanto, hay que también pensar en igualar las oportunidades de los seres humanos porque no son las mismas dependiendo de la comunidad a la que pertenecemos desde nuestro mismo nacimiento. Es por ello que yo abogo por, frente a la postura del moralismo legal, defender aquí el control moral del derecho desde principios críticos y no meramente desde pautas positivas. Podríamos decir que como ciudadanos tenemos la obligación de sentarnos en ese balcón que yo visualizo con ladrillos de moral crítica para precisamente enjuiciar la realidad y si vemos que es una realidad que viola derechos irrenunciables de los seres humanos, puesto que se apoyan en el principio de dignidad humana, pues tratar de cambiarlo con las armas que el derecho nos facilita. Tenemos que también tener en cuenta que la identidad cultural, y este es un punto fuerte para mí, es una estructura dinámica y por consiguiente se halla siempre en formación. Es decir, que hay que también de alguna manera luchar con las armas, ¿no?, que tenemos desde el derecho por una visión inmovilista y arcaica que apela al esencialismo cultural, que defiende el carácter milenario de la cultura, que defiende el peso que juega la tradición para no hacer cambios. Yo aquí apelo precisamente a modificar esas estructuras rígidas, ¿no?, que tratan de alguna manera de persuadir al ciudadano de que la cultura está hecha, la cultura es inmodificable y, por tanto, nos tenemos que someter a unas reglas establecidas que muchas veces no hemos elegido nosotros. Bueno, pues fue precisamente un sociólogo del derecho alemán, Max Weber, quien me dio las claves para entender una cuestión que me acompaña desde hace años y que es la de quién decide en sociedad lo que es normativo y lo que es aberrante. ¿Quién es quien define esto? Bueno, pues Max Weber lo explica muy bien en su obra cuando señala que detrás de las relaciones de definición, aunque no utiliza estas mismas palabras, esta sería la idea, detrás de las relaciones de definición están las relaciones de dominación y, por tanto, hay estructuras de poder detrás de esas decisiones que conllevan pues, el que una determinada conducta pase a ser tipificada como delito frente a otra que no, aunque desde nuestra visión crítica del derecho podamos considerar que debería ser también tipificada como tal.
y como saben, las mujeres, por desgracia, no hemos pertenecido en el pasado y creo que todavía no pertenecemos al grupo dominante, como para cambiar esas estructuras que precisamente podrían conducir pues, a una relación de definición de lo que es normativo y aberrante distinta. Es por ello que yo apelo en mis escritos referidos a esta práctica de la mutilación genital femenina a que se luche, por supuesto, para erradicar la práctica desde las normas penales, pero entendiendo que las normas penales son la última ratio y, por tanto, no es suficiente la herramienta del derecho penal para acabar con estas prácticas atroces que, como digo, pues recorren todos los continentes de nuestro planeta. Es por ello que apelo también a otro tipo de herramientas, sobre todo formativas, para empoderar a la mujer, para darle suficientes recursos con el fin de entender que está en sus manos el cambiar la moral social dominante a la que ellas pertenecen. No deja de sorprenderme cuando pienso en cómo se realiza la mutilación genital femenina, en que son muchas veces mujeres de edad avanzada las que provocan este dolor en otras mujeres. No son solo los progenitores, padre y madre, sino que también muchas veces son las abuelas las que practican este dolor a mujeres de su propia sangre. Esto siempre me ha llamado la atención y yo creo que también merece una profunda reflexión desde el feminismo. En todo caso, yo creo que es importante que acabemos con uno de los mitos que también está muy asentado cuando se habla de mutilación genital femenina y que viene señalando que el origen de la circuncisión femenina está en una determinada religión o en creencias religiosas. Yo en los últimos tiempos he dedicado lecturas a este tema y verdaderamente no podemos decir que la fundamentación fuerte de la práctica de la mutilación genital femenina esté en un origen religioso. Sí que es verdad que hay un hadiz o dicho de Mahoma que le hace a una mujer de Medina dedicada a la práctica de la circuncisión femenina que se recoge en el Corán, que señala, y leo: cuando circuncides a una mujer, no cortes demasiado de su miembro, para que tenga la cara más luminosa y sea más amistosa con su marido. Bueno, pues efectivamente este pasaje está ahí, ha hecho muchísimo daño, pero también les digo que en muchas comunidades se utiliza la religión como excusa para provocar este dolor en las mujeres, como digo, de diferentes edades. Si hacemos un mapa, ¿no?, de países, qué países musulmanes, qué países católicos, qué países cristianos, no cristianos practican la mutilación genital femenina, enseguida vemos que bueno, pues el panorama es muy variado, muy heterogéneo y, por tanto, no se puede sacar una conclusión clara de si la religión es verdaderamente un fundamento fuerte para que esta práctica perviva en muchas comunidades. En definitiva, la gravedad de esta práctica violenta, violatoria de derechos humanos, nos obliga a todos a no permanecer indiferentes ante esta dura realidad que viola el derecho a la integridad física, pero también el derecho a la integridad psíquica de todas las niñas y mujeres que la han sufrido, forzadas en muchos casos por mitos carentes de legitimidad, sean normas consuetudinarias, convicciones religiosas, sociales o culturales que no les permiten escapar a esta brutal tradición. Debería quedar claro en mi intervención que estas seculares e inveteradas costumbres o tradiciones no pueden, no deben prevalecer ni anteponerse al principio de respeto de la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales universalmente reconocidos y admitidos. Es cierto que ha tardado tiempo la comunidad internacional en reaccionar, en impulsar, podríamos decir, el proceso de positivación de los derechos,
para ir en contra de la práctica de la mutilación genital femenina, y la explicación la encuentro yo en una comprensión de la intimidad familiar absurda, en una comprensión de la intimidad familiar errónea, que ha hecho pensar en muchas comunidades que era una cuestión en la que el Estado, en la que los poderes públicos no debían ni podían entrar. En todo caso, hay que reconocer que cuando el proceso de positivación se pone en marcha, más o menos a finales del siglo XX, se produce un avance importante y se crea un marco jurídico desde el que poder actuar. En el caso de España tenemos el reconocimiento como delito tipificado en el Código Penal con categoría de delito autónomo, lo cual debemos a una ley orgánica, la Ley Orgánica 11/2003, que modificó el artículo 149 del Código Penal, y también ha sido muy importante la modificación que se hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 23.4, apartado G, puesto que se consagra lo que es el principio de justicia universal para perseguir el delito fuera de las fronteras españolas, incluso castigar al ejecutor de esta práctica, siempre y cuando, eso sí, tuviera el sujeto residencia permanente en España. Yo creo que este ha sido un paso muy importante, pero en todo caso, repito, la mutilación genital femenina se tiene que abarcar desde una perspectiva holística, integral, y también es importante que apelemos al proceso de especificación de los derechos. Las niñas mutiladas, las mujeres de más o menos edad mutiladas, no son números, son sujetos con nombre y apellidos. Y, por tanto, es importantísimo que en las solicitudes de asilo que están llegando a nuestro país, España, o a la Unión Europea en general, esas solicitudes de asilo se estudien bien, se personalice, se trate bien en las entrevistas que se hacen muchas veces con las menores, pues al sujeto pensando que es un sujeto concreto que llega con una mochila de experiencias a veces muy dura a nuestro país y que, por tanto, merece una atención personalizada, individualizada. Solo desde el proceso, insisto, de especificación de los derechos se puede avanzar. Norberto Bobbio hablaba mucho de este proceso de especificación de los derechos, y yo creo que en este supuesto concreto se entiende muy bien el alcance que tiene. Por tanto, no hay que escatimar esfuerzos. La mutilación genital femenina, para mí, no es cultura, es mutilación. Mutilación, por supuesto, del cuerpo, pero también de los derechos de las mujeres y, en consecuencia, discriminación femenina. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora Cristina, por su exposición. No sé, querida profesora Diana, si tenemos por allá preguntas de los métodos de acopio. Vamos a dejar las preguntas para el final. Si están de acuerdo, profesora Cristina, gracias. Pasamos entonces a la presentación del profesor Óscar Mejía Quintana. Si es tan gentil, profesor, de activar su cámara. Gracias. El profesor Óscar Mejía Quintana lo presento. Él es líder del grupo de investigación Repensar el Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía Moral y doctor en Filosofía Política de PW University. Hizo un segundo programa de doctorado en Filosofía del Derecho en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Guillermo Hoyos. Tiene estudios postdoctorales en Derecho adelantados en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor titular de Filosofía del Derecho y profesor titular de Filosofía Política. Dentro de sus obras las más recientes, postontológico, postfundacional, postjurídico, más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad global,
Tiene uno de los más vendidos hoy día, reportados, Filosofía y Teoría del Derecho en versión ilustrada. Su libro de Teoría Consensual del Derecho, Legitimidad, Validez y Eficacia, Derecho, Alienación e Ideología, el curso de Filosofía Política, también uno de los más vendidos, entre otras obras. También ha publicado en Tirán Loblan, en Claves de Justicia desde América Latina. Profesor Oscar Mejía, le agradezco su participación en el evento. A continuación, si desea compartir pantalla, si va a hacer uso de las diapositivas, para la ponencia titulada Culturas Políticas Postliberales, Opinión Pública y Ciudadanías Contestatarias. Profesor Mejía, cuando falten 3 minuticos para terminar los 20 minutos, yo voy a encender mi cámara. Pues preferiría, Diana, que me dijeras, porque cuando pongo compartir no se ven las personas. Bueno, entonces sería mejor que me interrumpieras. Bueno, señor, gracias. Bueno, yo me siento como un poco por fuera del tema central. Hubiera sido mejor esto de manera introductoria, porque lo que buscaba era dar como un marco general y también, digamos, relacionarlo con una problemática pues más parroquial y más cercana. El punto es, bueno, como problematizar esto que estoy planteando aquí sobre las culturas políticas postliberales, opinión pública y ciudadanías contestatarias, que para mí pues tiene, digamos, una inspiración directamente en una autora como Nancy Fraser, que es la que de alguna forma le da toda su proyección al modelo de política deliberativa de Habermas. Y quiero relacionar eso con el paradigma republicano, mostrando, pues digamos, cómo ese paradigma, sobre todo en nuestro contexto, puede alimentar una serie de modelos no solo conceptuales, sino incluso de prácticas políticas que pueden confrontar pues los esquemas patriarcales y los esquemas en general autoritarios e impositivos que se han ido dando y consolidando en América Latina. Este es el itinerario que inmediatamente procedo como a desarrollar. Si uno recoge la reflexión o el planteamiento de Almon y Verba sobre la cultura política, pues entra, digamos, ellos entran a definir tres tipos de cultura política parroquial, cultura política súbdita, cultura política participativa, que básicamente retoman los diferentes modelos de legitimidad de Max Weber, ¿sí? Cuando nos acercamos a lo que son contextos como los latinoamericanos, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero en general, siempre vamos a ver una tensión entre sociedad tradicional, sociedad moderna y sociedad posmoderna, ¿sí? Digamos, sin entrar como a cuestionar esas etiquetas. Martin Jay va a mostrar que la tensión que se produce ahí generalmente lleva muchas veces a salidas autoritarias. Es decir, somos sociedades donde esas temporalidades, donde esas identidades políticas se encuentran en tensión y la salida que generalmente puede tomarse o se ha tomado incluso, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya sea incluso de centro, el espectro político ahí es indiferente, es una salida autoritaria. La gran pregunta que se hacía Almon y Verba es que solamente una cultura política cívica podía ser el fundamento de una democracia estable. Y pues básicamente, que es un problema que he retomado desde hace mucho, es tratar de mostrar
que podemos ir más allá del concepto de cultura cívica y a partir de culturas políticas postliberales lograr democracias alternativas, que no son solamente lo que podríamos llamar democracia liberal representativa, que involucran otras dimensiones y también otras concepciones de democracia, para permitir sistemas políticos estables en general. Eso nos lleva, pues, precisamente a los modelos de democracia contestataria, deliberativa y postfundacional, básicamente, además, retomando el planteamiento, digamos, que se generaliza en muchos modelos, de la confrontación entre liberalismo y republicanismo, que ha tomado además y que ha cogido pues unos caminos a veces muy bizarros. Y muy bizarros porque se ha terminado identificando, por ejemplo, consenso con liberalismo, ¿sí? Cuando realmente lo que habría que identificar con liberalismo es regla de mayoría y democracia de mayorías, frente al republicanismo, que efectivamente es más un defensor del consenso para garantizar el papel y para garantizar pues, a las minorías en general. Ahí Chantal Mouffe creo que ha cometido, digamos, una falacia, que esas lecturas dogmáticas nuestras también que simplemente replican y repiten a veces conceptos sin ir a las lecturas en profundidad de muchos autores, digamos, ha generado ese error, ¿sí? Entre todos. Yo básicamente vengo defendiendo una tradición republicana, pues que entra con la modernidad, confrontando el liberalismo, y que vamos a encontrar pues en la misma revolución norteamericana, ¿sí? Cuando el republicanismo norteamericano toma, pues, digamos, su ascendiente más radical, que recoge elementos, por supuesto, de ese republicanismo como tercera opción en la Revolución Francesa, y que empieza a darse, por ejemplo, en Colombia desde la misma independencia, ¿sí? Nosotros tenemos un republicanismo popular desde el Acta de Independencia de Cartagena, y más tarde en la misma Reforma Republicana de 1910, y vamos a tener también el influjo del republicanismo español en la década de los 30, e indirectamente de un presupuesto muy interesante que es la misma Constitución cubana del 40, que es una constitución sin duda inspirada por el republicanismo español, de corte incluso pues socialdemócrata. Y pues otras expresiones del republicanismo, el republicanismo irlandés, por ejemplo. Dentro del amplio espectro del republicanismo, pues por supuesto la versión más radical es la que recoge Philippe Petit, que en cierta forma es ese republicanismo que, confrontando tanto la libertad negativa como la libertad positiva, va a reivindicar lo que se llama la libertad como no dominación, que es una libertad contra los poderosos, es la no sumisión a los poderosos. Es decir, póngale usted a esos poderosos la etiqueta política que quieran. Es decir, el momento en que esos poderosos están imponiendo pues, dinámicas sociales, políticas, económicas en una sociedad, hay por lo mismo, digamos, una cierta necesidad de contestación. Entre otras, ese republicanismo contestatario alimenta muchas de las pautas políticas de nuestro sistema, incluso de democracia representativa en América Latina, particularmente en Colombia, ¿sí? El sistema bicameral, ¿sí? Las medidas contramayoritarias, el mismo constitucionalismo. Y ese republicanismo sin duda se va a ver reflejado en los modelos de
de Rawls, de Habermas. Es muy interesante que cuando Dubiel viene a México, comienza básicamente sus planteamientos diciendo hay que ponerle más republicanismo a Habermas. Pero también lo vamos a encontrar en Nancy Fraser, ¿sí? Y de ahí van a surgir toda una serie de expresiones de culturas políticas alternativas, culturas políticas deliberativas y de modelos de ciudadanía, cultura política consensual, discursiva, contestataria, radical, contrahegemónica, de esos modelos de democracia que acabo, digamos, de mencionar. Voy a pasar esta parte rápidamente, ¿sí? Y voy a centrar en Habermas, pues lo que acabo de pasar es Rawls y todo su planteamiento sobre la desobediencia civil. Y me voy a centrar rápidamente en el modelo de democracia discursiva de Habermas, que, como ustedes saben, es un modelo de esclusas, como él lo ha llamado, que buscaba mostrar que realmente hay una periferia externa de pluralidad de formas de vida, que a través de diferentes mecanismos, que a través de esas esclusas, de esos procesos de formación y voluntad de opinión pública, acceden al poder administrativo del Estado. O sea, la esfera de la opinión pública, que para Habermas se constituye en una esfera, en una caja de resonancia de esa periferia. Pero quizás, digamos, y a lo que voy apuntando es que el planteamiento de Habermas termina siendo muy sistémico. Como decía el maestro Guillermo Hoyos acá en Colombia, quien pelea tanto con Habermas, hablando quien pelea tanto con Luhmann, hablando de Habermas, y su pelea de siempre con Habermas, con Luhmann, termina enamorándose de él, ¿sí? Y sin duda el modelo de política deliberativa termina siendo muy sistémico. Esa es una de las críticas que se le van a hacer. Y esa es una de las críticas que precisamente le va a hacer Nancy Fraser a el modelo habermasiano, ¿sí? Lo interesante también de Nancy Fraser es que retoma este planteamiento de Michael Warner sobre públicos y contrapúblicos, entendiendo lo público más como un discurso y no como una ascripción partidista, lo cual sin duda tiene pues una gran ventaja porque rompe, digamos, esas ascripciones incluso a los metarrelatos modernos y permite una cierta dinamicidad de en qué momento la sociedad puede identificarse o no con un discurso proyectivo, progresista y cuándo no. El punto es que eso lleva a Nancy Fraser precisamente a hablar de públicos fuertes y públicos débiles y a plantear el término de contrapúblicos o públicos contrahegemónicos como el actor de esa esfera pública posburguesa. Y ahí es donde realmente el modelo de Habermas adquiere un sujeto, ¿sí? Y rompe, porque incluso Habermas había recogido de Luhmann ese concepto de comunicación descentrada sin sujeto, precisamente, para tratar de dar cuenta de que ese espacio público político y esa esfera de la opinión pública política, de alguna forma iba llenando esas esclusas, por eso la llamó la metáfora de esclusas, y llegaba hasta el Estado y se revertía a través de diferentes formas, leyes, políticas públicas, actos administrativos, etcétera, a la periferia. Pero faltaba el actor, ¿sí? Que para nosotros aquí en América Latina es clave. Nosotros no tenemos ese nivel, digamos, no sé el término, de aséptico que puede ser una opinión pública en el primer mundo, ¿sí? Nosotros tenemos opiniones públicas que están concentradas, que están, digamos, concretadas en sujetos. Por eso necesitábamos de alguna manera ese impulso de Nancy Fraser. Incluso los movimientos feministas podemos decir
que han ido tomando de una forma muy puntual ese concepto de públicos contrahegemónicos aquí en Colombia y en América Latina, ¿sí? No es simplemente que haya un discurso que pueda, digamos, tomarse lentamente a la sociedad, sino que hay públicos contrahegemónicos, públicos contestatarios, formas de expresión contestataria que dinamizan, ¿sí? Y que son encarnados por estos sujetos. Ahí incluso, pues, Nancy Fraser va a pasar más tarde a este concepto de esfera pública post-westfaliana, que reitero, para nosotros se ha vuelto también muy importante. Nosotros, por lo menos incluso en Colombia y en otras latitudes, menos de pronto en Venezuela, mucho menos en Nicaragua, mucho menos, y eso que cada vez la influencia externa es más fuerte en Cuba. Pero, por ejemplo, en Colombia, el apoyo que hemos tenido contra los gobiernos autoritarios durante primero los gobiernos de Álvaro Uribe e incluso el gobierno de Duque, que está precisamente ahorita en España diciendo que él fue muy democrático y que fue muy popular y que si se hubiera vuelto a presentar a la presidencia la hubiera ganado. Qué gran mentira y qué gran falacia. Pero es gracias a esa presión externa que nosotros aquí en Colombia hemos logrado detener en parte ese embate autoritario contra la Constitución del 91 y contra los sectores populares y los reclamos sociales. Entonces, quedan 3 minutos, perdón. En eso también, digamos, Nussbaum y James Bowman, el traductor de Habermas en Estados Unidos, han acompañado esa propuesta de un cosmopolitismo republicano, ¿sí? Que muestra, digamos, cómo a partir de ese republicanismo disputatorio y contestatario de Habermas, perdón, de Petit, se ha podido concretar estos procesos antiautoritarios. Y bueno, esto terminaba también mostrando la incidencia del republicanismo en todo esto que llama las democracias postfundacionales, de Abençour, de Laclau y Mouffe, incluso de Lefort, de Rosanvallon. Ahí también podríamos incluir a Negri, ¿sí? Para mostrar pues cómo gracias a ello también transitamos hacia modelos de democracia que intentan superar la distinción amigo-enemigo y reconocer al antagonista, al adversario como antagonista y no como enemigo. Bueno, ya básicamente quería mostrar esto, el papel de Nancy Fraser y la catalización que Nancy Fraser incluso hace del discurso feminista contestatario, para mostrar cómo sin una cultura cívica podemos lograr democracias estables que incluyan pues un concepto de desobediencia civil, porque es que acá la desobediencia civil se ha castigado por el legalismo autoritario, ¿sí? ¿Sí? Por esa concepción penal de lo que se llama el derecho penal del enemigo, y permitir que las sociedades se expresen, se movilicen, ¿sí? Se manifiesten, exijan sus derechos y en un momento dado reclamen contestatariamente sus derechos, ¿sí? Puede que le ponga a la democracia liberal mucho ruido, pero logra estabilizar las expectativas democráticas que tanta faltas nos hacen en Colombia o nos hacían falta en Colombia y en América Latina. Bueno, muchas gracias. Y entonces ahí termino. Muchas gracias, profesor Óscar Mejía, muy amable por su presentación. Efectivamente, con el aporte o la crítica que Nancy Fraser formula al modelo de política deliberativa de doble vía habermasiano, este modelo sociológico, irrumpe en las colectividades feministas y lo que hoy día algunos teóricos denominan ciudadanías emergentes o nuevas ciudadanías, a propósito de contrapúblicos contrahegemónicos que surgen de la esfera civil hegeliana, de las formas de vida.
Mientras que damos paso a las preguntas, quisiera socializar brevemente este material que presenté a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este proyecto que concebimos en su inicio con la Universidad San Buenaventura, sede Cali, estando aquí presente la profesora Liliana Castillo, tenía como pretensión poder recoger la categoría de género incluso en el marco del posacuerdo de La Habana. Recuerden ustedes ese acuerdo que se hizo justamente en suelo cubano entre el gobierno nacional, en esa época encabeza Santos, el presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC, Ejército Popular o Ejército del Pueblo. Si me permiten, quisiera brevemente presentarles esta información que está relacionada con el enfoque de género o el manejo de enfoque de género en el sistema integral de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, creado en el Acuerdo de La Habana. De hecho, si me permiten, vamos a hacer un análisis en su momento con la profesora Liliana Castillo relacionada con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el trabajo territorial que adelantaron en el Valle. Y yo he querido, ¿sí?, aportar a esa reflexión el enfoque desde la JEP. Simplemente voy a presentar el contenido de lo que ha sido el auto, esta decisión judicial presentada a través de un auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, de Determinación de los Hechos y Conductas, que fue expedido bajo el número 103 el pasado julio, creo que fue el 22 de julio de este año, mediante el cual agrupa conductas en lo que se denominó el macrocaso 11, el más reciente, abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz como tribunal de transición o de justicia transicional en Colombia, creado en el Acuerdo de La Habana. Ese macrocaso, ¿por qué es importante? Si me permiten, voy a intentar ampliar la diapositiva. Ahora quedó muy grande, bueno, dejémoslo así. Este macrocaso 11, ¿sí?, es el que ordena la agrupación y concentración de todas aquellas conductas ya identificadas, ya diagnosticadas, ¿sí?, ya formuladas en los informes por las organizaciones civiles, sobre todo de víctimas, y en los informes de entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la propia Fiscalía General de la Nación, sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa. Todo ello en el marco del conflicto armado. Más de 60 años del marco del conflicto armado. Recuerden ustedes que la JEP tiene una metodología propia como tribunal transicional, como justicia transicional, tiene una metodología propia y lo que hace es agrupar en macrocasos patrones de macrocriminalidad para intentar establecer hechos graves, conductas graves y los mayores responsables o determinantes de estos hechos graves. El patrón de criminalidad, macrocriminalidad que hasta ahora ha trabajado o ha adoptado esa metodología la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se basa en la repetición de victimarios, en el tipo de víctimas, en los motivos y modus operandi. La JEP abrió sus puertas al público en mayo del año 2018 y ordenó la apertura en su momento de 7 macrocasos enfocados más a territorio y a la agrupación de conductas. Sin embargo, con todo lo que la JEP logró adelantar en su investigación en estos años, desde el 2018, identificó que, por ejemplo, en el macrocaso 1, relacionada con la privación de la libertad, con los secuestros que había cometido la guerrilla, también eran víctimas las personas cautivas dentro de la privación de la libertad, eran víctimas de violencia sexual o de conductas agresivas
relacionadas con género. En el caso 7, también identificó como un patrón de victimización del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que se veían sometidos también a violencia sexual o a agresión sexual. También encontró en los macrocasos que están enfocados en territorios muy golpeados por la violencia, estos son los macrocasos 2, 4 y 5, que hay patrones de criminalidad basados en violencia sexual y en violencia basada en género, en lo que ha denominado, por eso me permito referirlo en comillas, el repertorio usado por los actores armados para el control territorial. Como la JEP se dio cuenta de esta situación o de ese patrón de criminalidad recurrente de la violencia sexual y de la violencia basada en género, decidió abrir otros macrocasos, ¿bien? ¿Qué encontró con los casos 8, 9 y 10? Que no solo apelaban a la violencia sexual y de género los miembros los exmiembros de la guerrilla de las FARC-EP, por aparentes motivaciones contra insurgentes o de control social y territorial o de discriminación étnico-racial, es decir, el cuerpo de las mujeres o el cuerpo de los hombres por razón de género sexualizados y convertidos en arma de guerra, sino que logró identificar otro patrón, otra conducta grave y recurrente relacionada con lo que ha denominado odio y prejuicio contra las mujeres y personas con. Hay muchas siglas que se usan en la JEP. Esta sigla es de orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Entonces no solo era un acto de guerra, por llamarlo así, sino que estaba orientado por el odio y el prejuicio a las mujeres y a las personas con orientación, identidad y expresión de género diversa. Se ejercía un poder y una dominación contra las mujeres y las niñas, la mayoría de ellas halladas solas en sus casas o cuando caminaban por los caminos veredales o se encontraban en los ríos o en los parajes. Eran accedidas carnalmente, eran violadas o sometidas a otras formas de abusos sexuales. También encontraron hechos relacionados con accesos carnales violentos o abusivos en las inmediaciones o campamentos militares y lograron registrar, adicional a todo ello, violencia sexual contra mayores de edad por parte de sus compañeros o superiores intrafilas. Debo decir que esto no solo sucedió al interior de las FARC, también hay evidencia, por ejemplo, en el macrocaso 8, de violencia sexual atribuible a integrantes de la fuerza pública, a otros agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. Este M8 es por el macrocaso 8, ¿bien? ¿Qué encontraron ellos hasta ahora? 894 hechos de violencia de género atribuibles a la guerrilla de las FARC, 346 hechos de violencia de género atribuibles al Ejército Nacional de Colombia y a la Policía Nacional de Colombia, 659 hechos de violencia de género y sexual atribuibles a los paramilitares en asocio con agentes uniformados y activos de la fuerza pública y del Ejército Nacional. Uno de esos casos que nosotros hemos venido trabajando desde el grupo de investigación Repensar el Derecho fue el de estas dos personas que nos permitimos mencionar aquí con nombre propio, porque ellas ya son identificadas como lideresas por las víctimas de violencia en el conflicto armado interno. Estos dos casos de Ludirlena Pérez y de Girley Velasco los trabajamos en una publicación que está próxima a salir, está en etapa de diagramación, sobre justicia anamnética. Y trabajamos dos casos puntuales de estas dos mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. En el caso de Girley Velasco, una de las víctimas de la masacre El Salao, en el departamento de Bolívar, ella fue esclavizada sexualmente por los paramilitares durante 2 semanas.
No solo tenía que hacer los trabajos domésticos y de cuidado asociados a los estereotipos de género impuestos por estos hombres, sino que debía ser su esclava sexual. Así relata ella su testimonio de la hoy lideresa. Intrafilas también se encontró en el macrocaso 8 violación sexual contra reclutas y jóvenes soldados en las propias instalaciones militares por parte de sus compañeros o de sus pares y por superiores, ya fuese en la guarnición militar, en la brigada, en el batallón o en las viviendas fiscales, que es como se denominan las viviendas de estos oficiales de las fuerzas militares y de policía. Muchas veces fueron llevados con engaños o coacción a esas casas. Esta sala, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de hechos y conductas, está estudiando su competencia con el conflicto armado. Gracias, Nicole. ¿Qué sigue? ¿Sí? Esto lo encontraron en el macrocaso 8, en el macrocaso 9, que es el dirigido a pueblos y territorios étnicos por control territorial, y en el macrocaso 10 de los delitos no amnistiables cometidos por las FARC y las FARC Ejército del Pueblo, encontramos, miren esas cifras tan alarmantes, y eso que hay subregistro. 8.942 víctimas de violencia sexual y basada en género por parte de las FARC, de ellos 2.088 miembros de pueblos originarios o de comunidades indígenas, 6.834 víctimas del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y parenquero y 20 víctimas del pueblo rom o gitano. 56 personas, hay evidencia de violencia de género por 56 personas por razón de su orientación sexual diversa. 38 de ellos se identificaron como homosexuales, 6 mujeres lesbianas y 32 hombres gays. Fueron víctimas de violaciones con fines ejemplarizantes o correctivos. Las mujeres lesbianas fueron penetradas de manera abusiva por hombres con el ánimo de corregirles, entonces lo que consideraban una patología o una disforia de género dentro de sus cabezas. 5 víctimas transgénero fueron violados, obligados a desnudez, fueron víctimas de secuestro, desplazamiento forzado, amenazas e injurias. ¿Qué sigue? Cualificar los testimonios de las víctimas, no tanto por frecuencia, sino por mirar que a veces hay unos subregistros, pero se requiere mayor análisis para identificar hechos de violencia contra civiles. Miren esta parte que subrayé en amarillo, ¿sí? Saber qué es lo que pasa, por qué los guerrilleros de las FARC consideraban que tenían derecho a acceder sexualmente a mujeres solas por el simple hecho de ser mujeres. Y finalmente, intentar saber, determinar, conceptualizar por qué esa dominación de género como algo natural. Afortunadamente la guerra ha incorporado el prejuicio dentro de los patrones de macrocriminalidad, perdón. Entonces, ¿de qué parte esa dominación de género? De una intención prejuiciosa o discriminatoria del perpetrador, ¿sí? A propósito de elementos contextuales relacionados con la víctima y de un contexto discriminatorio relacionado con factores sociales, culturales, políticos y económicos. Ya venció el término recientemente para que se presentara un universo provisional de hechos con el ánimo de generar unos patrones de hechos desde el análisis narrativo de los informes presentados por las organizaciones de víctimas. Hay que incluir y hay que diferenciar la violencia sexual contra pueblos étnicos e identificar preliminarmente a los comparecientes que podrían ser llamados a rendir versión, ya sean individuos o ya sean estructuras militares que operaron en determinados periodos y lugares donde ocurrieron los hechos. Gracias. Quería compartirles esta presentación porque si bien la profesora Cristina del Llano nos habló de la abominable práctica de la mutilación genital, desafortunadamente en el marco del conflicto armado aquí en Colombia hay evidencia suficiente de la violencia sexual y de género a la que fueron sometidas las mujeres, niñas,
niños y adolescentes en el marco del conflicto armado. No solo hablamos de violencia sexual correctiva, sino que hablamos, por ejemplo, de prácticas relacionadas con autonomía reproductiva. Me refiero a la práctica de los abortos forzados al interior de las filas de la guerrilla de las FARC. Entonces, profesores, los invito a que enciendan sus cámaras. Si les parece, en este momento iniciamos una discusión, un breve diálogo a propósito de sus presentaciones. Con el ánimo ya nos quedan exactamente 20 minutos para que podamos conversar. Si alguno desea manifestar una postura, permítanme, yo miro si hay preguntas. Mientras la profesora Diana hace esa aclaración de preguntas, quisiera hacer un comentario. Cuando tuve la oportunidad de hablar con la profesora Cristina y el profesor Rúa, que era nuestro puente, él se extrañó cuando, como hombre, valga este mensaje de saludo para él, desconocía que la violación también había sido un problema en Colombia, o es un problema en Colombia. Quisiera hacer un comentario y de pronto volverle pregunta para la profesora Cristina. Cuando coexisten como en Colombia el pluralismo jurídico y la protección de derechos fundamentales, no digamos que ya hemos aparentemente consensuado que la práctica debe erradicarse, no dejar de lado que hay unas cosmovisiones que habría como que respetar, ¿no? Parece que estaríamos en un terreno de un feminismo que otrora se llamaba dialógico, hoy ha girado a otros nombres, que me parece de todas maneras importante no imponer esta noción de bien, ¿no? De reconocer esa autonomía. Parece muy sencillo cuando hablamos de niñas, es decir, de menores y de mujeres que están dominadas. Pero de todas maneras me parece que aquí en Colombia han sido las instancias judiciales las que terminan intentando resolver esto. Y creo que hay una consideración muy importante de las cosmovisiones, es decir, del pluralismo que habita en Colombia. No sé qué consideración le merezca, profesora Cristina. Pues muchas gracias, profesora Liliana Castillo. La verdad es que agradezco la observación, porque efectivamente yo creo que no podemos abordar la problemática desde una visión imperialista culturalmente. Hay que decir no al imperialismo cultural, mucho menos al eurocentrismo, a tratar de imponer nuestra visión eurocéntrica, ¿no?, en comunidades que tienen una visión diferente. Yo siempre digo que para mí el gran problema, si me permitís, de la filosofía del derecho en el siglo XXI es dar respuesta a la cuestión de cómo gestionar la diversidad cultural en sociedades globalizadas, cómo abordar el problema de la gestión de la diversidad cultural. Nosotros tenemos en la Unión Europea el lema de que tenemos que estar unidos, diferentes pueblos, ¿no?, muy heterogéneos entre sí, unidos en la diversidad, unidad en la diversidad. Bueno, ¿cómo conseguimos esa unidad en la diversidad de un planeta en el que tenemos que convivir todos y tiene que haber sitio para todos? Entonces, bueno, es cierto que a esas comunidades no se puede llegar con la bandera, ¿no?, del eurocentrismo o con mi particular bandera del lugar en el que yo habito, tratando de explicar, ¿no?, el modelo que hay que imponer, ¿no?, a culturas que se han creado a partir muchas veces de normas consuetudinarias que están muy asentadas, que están muy arraigadas, pero no olvidemos que las costumbres, ¿no?, y lo sabemos bien los que hemos estudiado Derecho, obedecen no solo a la repetición fáctica de los usos sociales, sino también a lo que llamamos los juristas la opinio juris, es decir, la convicción de que ese uso social es obligatorio. Y por eso decía antes que es muy importante apostar por esa visión del derecho en la que el derecho puede ser un trampolín para el cambio social. Desde el derecho podemos conseguir que la sociedad cambie y para eso también tenemos que tratar, y en eso conecto con la profesora Blanca Rodríguez, ¿no?, por una visión democrática, inclusiva, en la que las reglas funcionen de otra manera
para que también construyamos esa democracia, ¿no? O ese republicanismo al que se refería Óscar Mejía, ¿no? Desde esa visión humanista, me ha gustado mucho también, si me permite, Óscar Mejía, la referencia a esos clásicos, ¿no? Como, entre otros, Maquiavelo, Bodín. Echaba yo de menos, ¿no? En ese esquema, ¿no? A la figura de Erasmo, es decir, a la figura de la heterodoxia, a la figura del intelectual comprometido, a la figura del contestatario, del que se opone a esa moral social fáctica, ¿no? Y de alguna manera dice no pues a las injusticias, ¿no? Que como hemos visto también en la ponencia de Diana Marcela, están en todas partes, ¿no? Y los prejuicios hay que erradicarlos. ¿Y cómo erradicar esos prejuicios? ¿Cómo podemos desmontar esos prejuicios que hacen daño, ¿no? A nuestras sociedades? Yo creo que se encuentra un denominador común en todas las ponencias que hemos dado en esta tarde, ¿no? Y vemos cómo, si me permitan la expresión, en todas partes cuecen habas, ¿no? Que decimos en nuestro país. Es decir, que al final encontramos que los problemas particulares pueden ser distintos, pero la raíz es la misma y tenemos que luchar por transformar la sociedad, como decía, desde las herramientas que nos da el derecho, pensando también, si me permiten, que la filosofía del derecho, ¿no? Que ya lo dijo Marx, desde el mundo de la supraestructura se pueden hacer muchas cosas. Creamos lo que creemos, por tanto las creencias son importantes. Tenemos que formar ciudadanos críticos, ciudadanos que enjuicien la realidad desde una perspectiva crítica. Yo creo que desde los poderes públicos, muchas veces desde el Estado, pues se nos manipula como ciudadanos, se nos condiciona de alguna manera a construir creencias partiendo de clichés, partiendo de prejuicios, y por eso es por lo que apelo, ¿no? a recuperar el mundo de las ideas, a recuperar el mundo, ¿no? De esa intelectualidad que yo siempre digo tiene que tener una triple dimensión: intelectualidad crítica, crítica con lo que se ve, moral, con la idea de moralizar la sociedad, y utópica también, ¿no? Una dimensión utópica, pues tratando de al fin y al cabo conquistar un mundo mejor que el que tenemos. Muchas gracias. De acuerdo. Yo quería terminar el evento presentando esta situación tan dolorosa, ¿sí? Pese a los subregistros que hay con las víctimas. Pero miren, yo quisiera, si me permiten, plantear la siguiente situación. Entiendo que la crítica de Nancy Fraser a Jürgen Habermas está relacionada con identificar y posicionar estos colectivos feministas, ¿sí? Como contrahegemónicos, ¿bien? Como contrapúblicos, contrahegemónicos. Y hasta donde tengo entendido, deben nacer de manera espontánea, en ejercicio de la libertad de asociación, de expresión, el que las mujeres decidan formar colectivos o formar organizaciones, independiente de si desean o no obtener personería jurídica para ser reconocidos por los entes del Estado. Ya hemos visto que desde la denominada esfera civil hegeliana de las formas de vida se agrupan las mujeres, forman las mujeres organizaciones. Yo tengo una inquietud particular relacionada con el enfoque que está dando la Jurisdicción Especial para la Paz a las víctimas. Y es que como ellos trabajan macro casos, macro criminalidad, ¿cierto? Hechos graves, conductas graves, todo con base en el derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, en el marco de la justicia transicional, pareciera que las mujeres tuvieran que asociarse o afiliarse a colectivos de mujeres, a organizaciones civiles de víctimas, para poder ser reconocidos en el marco de esta justicia transicional. No sé si logro hacerme entender. Como no se trabaja el caso particular, si fuéramos a hablar, por ejemplo, de Girley Velasco y de Lurlena Pérez, esos casos tan trágicos y tan dolorosos,
si ellas no se afilian o no se asocian a colectivos de víctimas, ¿sí?, difícilmente pueden ser reconocidas en el marco de la justicia transicional. Entonces, ahí a mí me genera inquietud cómo se ejerce la ciudadanía por víctimas en el marco de procesos judiciales como la jurisdicción transitoria de la JEP, ¿sí? Ellas han podido ir, y Liliana, tú dirás, si las mujeres podían, a través de la Comisión para la Verdad, acudir a las casas de la verdad a contar su versión, a contribuir a los informes que fueron presentados ante la JEP para agrupar, priorizar y agrupar en estos macrocasos. Pero a la hora del reconocimiento como víctimas, pareciera que necesitaran estar afiliadas a esas organizaciones. Entonces, ¿dónde queda esa actitud espontánea y tardía de seres que han sido violentados, vulnerados, invisibilizados, silenciados, históricamente acallados, todas estas mujeres víctimas, en el ejercicio de una ciudadanía disputatoria y contestataria como víctimas? Pareciera que la fragilidad, la vulnerabilidad de estas mujeres y su condición de cuidado, ¿sí?, no pudiera ser reconocido, posicionado en términos de dignidad humana por la justicia transicional. Pareciera que no lo lograra. ¿Cómo ejercer la ciudadanía no sexuada ni generizada? Porque justamente por eso estas mujeres fueron violentadas en el marco de acciones de reparación de daño y de restauración a las víctimas. ¿Cómo ejercer una ciudadanía contestataria y disputatoria dentro de un proceso judicial en clave de macrocriminalidad? Yo lo veo, la verdad, muy, muy difícil, y me preocupa la justicia para las víctimas en el conflicto armado. Miren todas estas víctimas. No sé si alguno o alguna quiera participar en la reflexión. ¿Sí? Profesor, Bueno, las ciudadanías contestatarias tienen que ser espontáneas. No pueden ser forzadas, no pueden ser obligadas o inducidas. Ahí la profesora Blanca está siendo espontánea, ¿verdad? Osadamente espontánea, porque yo no estoy en el debate nacional, entonces me voy a perder, puede que diga cosas que no afinan tanto como debieran, pero efectivamente a mí me parece que el tema de la ciudadanía ha flotado por encima de todas nuestras intervenciones, ¿no? Porque bueno, yo lo he hecho de manera bastante explícita, pero Óscar igual, ¿no? Estamos hablando de cómo reivindicar la ciudadanía democrática desde los márgenes, que es al fin y al cabo esa encrucijada en la que se encuentra Habermas, que no acabamos de decidir si es un liberal o es un republicano o dónde diablos se ubica, porque de alguna forma la construcción de la ciudadanía es tan compleja que él busca una síntesis entre conceptos en tensión creativa, ¿no? Que parece como poco menos que imposible de encontrar el equilibrio, y ahí nos encontramos, y desde luego en la Nancy Fraser va un paso más allá en la medida en que tiene conciencia de género. Pero a mí me parece que lo que está planteando Diana a mí me genera un problema adicional, que es como el momento de aplicación normativa, que es aquel momento en el que si leemos a este discípulo de Habermas, Klaus Günther, que él hace la distinción entre el momento de creación normativa y el momento de aplicación normativa. Si el momento de creación normativa es el momento en el cual, en situaciones discursivas no ideales, reales, pues no tenemos más remedio que parar el discurso y tomar decisiones provisionales, llegar a acuerdos provisionales, para lo cual tenemos que generalizar necesariamente, tenemos que movernos con conceptos. Pero el momento de aplicación normativa sería aquel momento en el que tenemos en cuenta el cuidado, en el que atendemos a todas las circunstancias del caso concreto. Entonces, si aquí en la situación que nos estás contando, Diana, introducimos elementos generalizadores característicos del momento de creación normativa y lo hacemos en el momento de aplicación normativa, efectivamente las ciudadanías disidentes desaparecen.
vuelven a desaparecer bajo el halo conceptual generalizador de las ciudadanías dominantes, que es precisamente el momento de corrección. Es un horizonte inalcanzable en el momento de creación normativa si estamos en situación de discurso no ideal, pero ahí entra el elemento corrector de la aplicación normativa y la retroalimentación de la creación de normas a través de la jurisprudencia, de la aplicación de casos. Entonces, ahí me parece un elemento perverso y además me parece muy interesante, como tú has traído en tus reflexiones de conclusión, el papel que juega el cuerpo tan alejado de la visión rawlsoniana y liberal en general cuando se construye la ciudadanía, parece que somos ¿no? seres incorpóreos, el momento del cuerpo, el papel que juega el cuerpo en la construcción de la ciudadanía, el papel de la perpetuación de un determinado modelo ciudadano a través del cuerpo. Solamente somos seres corporizados quienes no pertenecemos a la ciudadanía hegemónica. Entonces, a mí me parece, efectivamente, no estoy en el debate nacional, no sé cómo se está cifrando, no tengo elementos para ver una vía de salida, pero sí que tal y como yo percibo el problema, se conjugan ahí elementos que hacen difícil una ciudadanía subversiva, porque se generaliza el momento de aplicación normativa, de aplicación de la justicia, no simplemente de la creación del marco en el que se aplica, y además se hace en contextos en los cuales el cuerpo juega un papel importante, determinando a qué categoría de ciudadanía pertenecemos. Yo recuerdo que hemos trabajado Klaus Gunther, el profesor Mejía, a propósito de la posibilidad de la corrección de la legalidad, ¿no? O de la corrección del derecho desde el punto de vista moral político. Podría pensarse, ¿sí?, que ojalá el juez transitorio, el juez de esta justicia transicional, pudiera tener mecanismos de corrección moral política más que de la legalidad, ¿sí?, o legocéntrica, en clave del principio dialógico y de centralidad en las víctimas. Porque pues ellos han hablado de una especie de principio dialógico o de interacción dialógica permanente con las víctimas. Entonces, qué interesante sería desarrollar espacios de corrección moral política de la legalidad a nivel de la justicia transicional. La profesora Cristina había levantado la mano. ¿O? Sí. Se puede hacer, solamente disculpadme, si puede hacer una última puntualización en relación con la dicha de Ana, y ya prometo callarme. En ese momento de corrección sería interesante introducir explícitamente la lógica del cuidado. En el espíritu clásico de Carol Gilligan, como lo desarrolla también Sheila Ben-Habib, en línea con Klaus Gunther, es decir, ser consciente de forma activa de la importancia del cuidado, de la ética del cuidado en el momento de aplicación normativa. Ya, solo les apunté, gracias. Gracias, profesora Cristina. Pues me ha leído el pensamiento Blanca Rodríguez, ha debido ser telepatía lo que hemos tenido, porque efectivamente iba a decir esto mismo. Yo creo que la manera de que se trate, ¿no?, esa interacción dialógica con las víctimas deriva de que, si me permitís, los jueces respeten los principios de la ética judicial. La verdad es que Colombia es una referencia dentro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial a través de su representante de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejero, si no recuerdo mal, y les puedo decir que la mejor manera de conseguir, bueno, pues esa ciudadanía subversiva es a través del cuidado al que se refería Blanca por parte de los jueces, a que desarrollen el deber de escucha hacia las víctimas. Hay que escuchar, hay que empatizar, hay que tratar de preservar los principios de la ética judicial que hoy por hoy son las 3 Is: la independencia, la imparcialidad y la integridad moral de los jueces. Solo, y esa es mi posición, que puede también conducirnos a otro debate, se puede conseguir que los procesos judiciales funcionen, que las víctimas sientan de alguna manera que, aunque no hayan sido restablecidas en su derecho del todo, se sientan resarcidas en parte, ¿no?, por el dolor sufrido, por los daños ocasionados.
a nivel físico, pero sobre todo diría yo a nivel psíquico, a nivel emocional. Por eso es importantísimo también el apoyo psicosocial de las víctimas. Y ese apoyo psicosocial yo creo que también puede venir del propio órgano judicial. Por eso en España, también desde la Comisión de Ética Judicial, estamos tratando de que se estudie la ética judicial desde la perspectiva de género, algo a lo que animo aquí a todos los presentes. Porque creo que hay mucho por hacer y lo hemos tenido en España con el caso de la manada que habrá llegado a Colombia, ¿verdad? Sí, tuvimos conocimiento de ese doloroso caso. De la violencia grupal, y yo lo pongo como ejemplo de lo que no hay que hacer desde el punto de vista de la ética judicial. Es un caso modélico para entender lo que no hay que hacer como jueces. Porque el sufrimiento fue muy superior precisamente porque el caso, como saben, se convirtió en un caso mediático en el que todo el mundo opinaba y los medios de comunicación también hicieron mucho daño. Es decir, que creo que este punto también es importante resaltarlo. Desde la ética judicial hay que hacer un esfuerzo por una interpretación en clave de género que nos está faltando. Y eso precisamente va a ayudar, me parece a mí, a esas víctimas a las que se refería Diana Marcela en su exposición. Nada más. Afortunadamente ordenaron la apertura del macrocaso, ¿no? Dense cuenta que lo que están es evaluando todos los hallazgos de los macrocasos anteriores. Era algo que no se podía tapar el sol con un dedo. Bien, queda escasamente un minuto de tiempo para agradecerles, profesor Oscar Mejía, profesora Cristina Hermida del Llano y profesora Blanca Rodríguez Ruiz, Universidad Nacional Juan Carlos de España, Rey Juan Carlos de España y Universidad de Sevilla, así como a la Universidad San Buenaventura, sede Cali, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por estar presentes, por acudir a este llamado, a esta convocatoria para una reflexión sobre género y ciudadanía, como dos conceptos que no podemos apartar, ¿bien? Que tenemos que pensar ciudadanías en clave de género, en clave de contrapúblicos, contrahegemónicos, de subalternos, de incluso lo que hoy día en política pública se ha denominado enfoques diferenciales y la propia interseccionalidad, que de hecho la Jurisdicción Especial para la Paz la quiere trabajar en el macrocaso 11, la interseccionalidad, porque hay concurrencia de vulnerabilidades en las víctimas. Entonces, muchas gracias por atender esta invitación, muchas gracias por su tiempo y su disposición. Nos estaremos molestando para el texto, para la publicación que vamos a hacer conjunta con la Universidad de San Buenaventura de Cali y la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Un abrazo a todas, todos y todes. Gracias.